En una primera instancia de un video que hicimos de introducción sobre Vayikra, sobre Levítico, habíamos dicho que este libro es un tanto peculiar porque muchas personas al ver este libro optan por brincar la lectura, ¿verdad? Por lo complejo. Pero es un libro sorprendente, un libro realmente maravilloso. Y va a ver usted por qué decimos que es un libro maravilloso, que no tiene uno, la verdad, nada de desperdicio. Es un libro rico, es un libro que enriquece mucho el conocimiento, y sobre todo nosotros que estamos en las búsquedas de lo que decimos las huellas del Mesías, estamos buscando en las Escrituras todo lo relacionado a lo que describe de lo que es la actividad que hace el Mesías, va a ser el Mesías. En fin, todo eso nos atañe mucho y nos enriquece al darnos esa tarea de la búsqueda de encontrar qué dice los libros que la gente conoce como el Antiguo Testamento, y que en el judaísmo le decimos el Tanaj, ¿verdad? Torah, Nevi'im, Ketuvim, ¿verdad? Entonces, Torah, la enseñanza, la ley; Nevi'im, los profetas; Ketuvim, los escritos. Entonces, ¿qué le parece si nos acompaña? Déjeme ver, antes, si no hay otro más. Nos acompañan aquí con su Biblia. Está un mensaje también de mi madre, gracias. Vamos a ver qué nos dice las Escrituras, a lo cual le voy a pedir que nos acompañe en el libro de Levítico, capítulo número 1. Ya sabe que estoy usando para estos casos la versión del Tanaj, que dice lo siguiente: capítulo 1, Parashat Vayikra. Llamó a Moshe y habló el Eterno a él desde la tienda de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y les dirás: una persona de entre ustedes que acercare una ofrenda al Eterno de la bestia, del vacuno y del rebaño, ha de acercar vuestras ofrendas. Si un holocausto fuere su ofrenda de vacuno, macho sin defecto lo presentará. Esta es la forma en la que da inicio este texto del libro del Levítico, capítulo número 1, y que a través de este libro encontramos las descripciones en estos primeros capítulos de las diferentes tipos de ofrendas, siendo la primera la ofrenda quemada, luego la ofrenda de grano, posteriormente la ofrenda de paz, la ofrenda de pecado y por quinto la ofrenda por la culpa. Son los 5 que describe en esta parashá y en la que sigue, de hecho, donde aborda estas ofrendas que desde luego el individuo que llevase, el oferente que llevase la ofrenda debería de cumplir, porque de lo contrario no puede ser aceptado. Una de las cosas que aprendemos es que Dios nos enseña cómo puede Él aceptar las ofrendas. No puede usted va a cambiarla. Y mire qué bueno que así sea, para que por lo menos usted tenga la certeza de que lo que recibe Dios es algo que Él mismo pidió. Y así usted no tiene el problema
de que no lo vaya a aceptar. ¿Cuántas veces cuando queremos regalar a alguien y si ese alguien no lo conocemos mucho, allá andamos indagando qué tipo de cosas le agradan para que por lo menos el presente al que le asignamos no vaya a ser rechazado, entonces, o visto de mala manera? Entonces lo que hacemos es, desde luego, indagar qué le puedo ofrecer a tal persona, lo que pretendo y que sea de agrado. Esta parashá nos enseña con claridad cómo Dios desea que el individuo se acerque a Dios. Estamos en un mes, no me refiero en este caso al calendario regular, estamos a un mes que es de mucha importancia para nosotros las comunidades que dependemos mucho de la enseñanza de la Torá. Estamos en el mes conocido hoy en día como Nisan, o el primer mes, o el mes de Aviv, como dice en el libro del Éxodo 13. Estamos en el mes donde recordaremos en estos días, como verán más adelante, la ofrenda de Pesaj. Y que usted ya sabe por ende también de que cuando el Eterno determina la ofrenda, también da los pormenores del tipo de ofrenda que debería de ser aceptada por Dios para ser un verdadero corbán, un buen sacrificio. Entonces estamos en ese camino a esos días que nos recordarán la ofrenda de Pesaj. Entonces Levítico es un manual, es un libro que permite ver qué ofrendas acepta el Señor, y empieza con la ofrenda conocida como la ofrenda quemada, holocausto, en hebreo olá. La ofrenda que se incineraba en totalidad para el Creador. Debe de recordar usted que todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del santuario, como en los videos anteriores lo cité, había un grupo encargado de su funcionamiento, su administración y su manejo, encargado por los levitas, o siendo los responsables los levitas, entendiendo por ellos la familia de Coat, la familia de Gersón y la familia de Merari. Y desde luego, de estas propias familias, de una de estas tres que cité, es la familia de este hombre llamado el sumo sacerdote Aarón y sus hijos. Estos serán los que se encargaban de este funcionamiento, pero a pesar de que había 4 grupos dentro de los levitas, la familia de Aarón y los 3 que cité, Gersón, Coat y Merari, solamente la familia sacerdotal podría oficializar, entrar, pero solamente de la familia de los sacerdotes, un solo individuo se encargaría de ser llamado el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar hasta el lugar más exclusivo y más privado y más sagrado, conocido como el lugar, en las versiones, el lugar más santísimo. Ahí era donde entraba el sumo sacerdote un día del año en particular. Todos los demás días del año no podía hacerlo. Entonces, si estoy describiendo que el sumo sacerdote, y nada más un sacerdote podía oficializar,
La pregunta que voy a hacer es fácil entender su respuesta y creo que usted la entiende. Cualquier persona podía llevar una ofrenda y él mismo entrar, sacrificarla y poner su sangre allí en los cuernos o en las esquinas del altar de bronce. Cualquier persona del pueblo o levita que no fuera sacerdote podría entrar al lugar santo, encender las velas, las luces de la menorá o del candelabro de 7 brazos. Cualquier persona, uno de la tribu de Rubén, podría entrar al lugar más santísimo en Yom Kippur, allá hasta el más sagrado lugar. De la familia de Gad, Benjamín, Simeón. Yo sé que usted sabe la respuesta. Obviamente no podría ninguno hacerlo porque moriría. De tal manera que la ofrenda tenía que ser depositada en manos de un sacerdote, y es el sacerdote el que tomaba la representación del individuo y hacía el resto. No era un sacerdote, en este caso, mírense qué interesante respuesta, ¿verdad?, que vamos a hacer. No era un sacerdote que se escogió a sí mismo. Yo de la tribu de Rubén quiero ser. Yo de la tribu de Benjamín quiero ser sacerdote. Yo de la tribu de Dan quiero ser sacerdote. Yo de la tribu de Yosef, ¿verdad?, de Benjamín, quiero ser sacerdote. O de Manasés, quiero ser sacerdote. Es una función que fue seleccionada por el Eterno, y de hecho los levitas fueron seleccionados para oficializar o encargarse de las funciones del santuario, pero dentro de los levitas solamente Aarón fue llamado sumo sacerdote. No fue asunto de que Moisés lo seleccionara a su hermano, ni menos, como así responde la hermana Lupita, ni menos, ¿verdad? Fue un asunto de Aarón que dijera, pues yo no tengo ganas de entrar, ¿por qué tú no entras, verdad? Tú que eres de la tribu X, que no es levítica y no es de nosotros sacerdotes, pues ustedes entren. Levítico nos da una revelación impresionante. Yo leí la versión Tanaj porque aquí dice algo que por lo regular no viene en las versiones que tiene usted en su mano. Si se fijó en el versículo 2, dice en esta versión de Vayikra, capítulo 1 de Levítico, versículo 2, habla a los hijos de Israel y les dirás, una persona de entre ustedes que acerque una ofrenda al Eterno, una persona. La Reina Valera 60, 1602, 1865, 1909, 1977, 1995, todas dicen cuando alguno. La versión internacional, la versión textual, la versión traducción viviente, todos hablan exactamente en los mismos términos cuando alguno. La versión, interesantemente, fíjese, la Septuaginta, que fue la versión que se tradujo del hebreo al griego, dice lo siguiente ya traducida al español. Habla a los hijos de Israel y les dirás, un hombre de entre ustedes, ¿un hombre? ¿Un hombre? Es por ello que las escrituras deben de ser puestas mucho en análisis y mucho en gozo de aprenderla, con deseo de atesorar, con deseo de ver qué extraigo, qué más, y como hemos dicho, consulte varias versiones. Tenemos mucho cuidado con aquellos que dicen nada más esta versión.
consulte con cuidado. Pero vea cómo dice nuestras versiones que he citado, ¿no? La Septuaginta, la versión Tanaj en el versículo 1-2 de Levítico, capítulo 1, versículo 2, cuando un hombre, un solo hombre era llamado sumo sacerdote. Un hombre entraba en representación del oferente, no podía entrar cualquier persona. Así es que las ofrendas que describe Levítico no puede hacerlas cualquier individuo. Yo no puedo decir, imagínense como citaba yo, pensar, soy de la tribu de Benjamín, soy de la tribu de Gad, soy de la tribu de Simeón, soy de la tribu de X, que no sea de la tribu levítica y sacerdotal, decir, no te necesito, Aarón. Déjame entrar a mí porque Dios quiere hablar conmigo. Déjame a mí llevar la ofrenda. Esta función fue puesta con un mensaje claro. Necesitas un representante. Necesitas a alguien que sea responsable de llevar tu ofrenda. Pero ese alguien ha sido puesto, seleccionado por el Eterno. No lo puedo yo sustituir, ni una denominación puede encargarse, como en esto que estamos tratando en la mañana, de que un hombre concede indulgencias plenarias. ¿Quién es ese hombre? La Biblia dice que un hombre es el que debe de representarnos. Y es por eso que la Biblia también nos dice mucho sobre esto. Por ejemplo, en el libro de la carta a los Hebreos, número 2, le voy a pedir que nos acompañe en el versículo 16. Carta a los Hebreos 2, versículo 16 al 18, mire usted, o escuche usted lo que dice. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, Yeshua hablando, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Esta es una cualidad de Aarón, semejante a sus hermanos, representando a sus hermanos. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Imagínense las ofrendas de Levítico y quisiéramos suprimir a los sacerdotes y quítate, Aarón, no te necesito. ¿Se imagina el problema en el que nos estaríamos metiendo si estuviéramos en una época como esa y nos remontáramos pues al pasado y que de repente se nos ocurra tal locura? Quítate, Aarón, no te necesito. Dios, yo y Dios podemos ser iguales. Y usted sabe lo que le pasó a quienes se atrevieron a creer esto, como la rebelión de Coré. Pues hoy en día vemos muchos descendientes de Coré, ¿verdad? Que dicen, no necesitamos a un tal Yeshua que nos represente. Porque también llega este planteamiento quizás con cierta validez, pues si no hay templo aquí, ¿qué me importa si pongo no a alguien o pone Dios a alguien en el medio de mí? ¿Qué importa si no hay templo? Vamos a ver qué dice las Escrituras. Allí en la carta de los Hebreos 4, versículo 14, mire usted lo que dice. Por tanto, carta a los Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿De Aarón podemos decir lo mismo? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Levítico es un libro que nos enseña que las ofrendas son aceptadas por Dios, pero únicamente y cuando son llevadas por su sacerdote. Levítico nos dice, para que entendamos nosotros, que si no hay un sacerdote, por mucho que yo quiera presentar una ofrenda, jamás llegará. Por eso la Biblia, cuando describe a Yeshua como sumo sacerdote, dice, es que él era realmente el verdadero. Aarón fue solamente una copia. ¿O qué no le dijo Dios a Moisés? Elabórate un santuario conforme a lo que te estoy mostrando. En el libro de Hebreos 5, 5 y 6 dice lo siguiente: así tampoco el Mesías se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. ¿Vea que Aarón no escogió? Fue Dios. ¿Vea que yo no puedo ponerme? Es Dios en que pone al Mesías. Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Estoy leyendo carta a los Hebreos 5:6. Es sorprendente que cuando vemos el libro de Vayikra Levítico, describe la función del sumo sacerdote y nuestra responsabilidad como oferentes es llevar las ofrendas correctas con el sacerdote o con el sumo sacerdote correcto, que va a ser aceptado ante Dios. Quite esta ecuación y es un caos. 5:9 dice lo siguiente: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Levítico nos dice muy claro: sé obediente, haz lo que te digo y será aceptada tu ofrenda. Así es que nos enseña a dar con detalles la ofrenda de Olá, voy a poner en español, la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa. Así deben de ser presentadas, dice, en manos de un sacerdote. ¿Por qué? Porque en Hebreos 9:22 dice, por ejemplo, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hoy no hay santuario. Levítico enfatiza muy claro, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y algo que usted ve es que las ofrendas, usted ve sangre por todos lados. O como dice las Escrituras también, ¿verdad? Nadie puede acercarse a Dios con las manos vacías. ¿Por qué? Dice en el libro de Éxodo 23:15, nadie, Deuteronomio también 16:16, nadie puede presentarse ante mí con las manos vacías. Y eso es lo que nos enseña Levítico. No te puedes acercar con las manos vacías. Bueno, pero no hay templo. Pues no habrá templo aquí en la tierra. Pero ¿a dónde ascendió Mashiach? Hebreos 9, 11 y 12 dice lo siguiente. Hebreos 9, 11 y 12 dice lo siguiente. Pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, para que el beneficiario seas tú o sea yo. Eso es lo que habla el Levítico. En todo Levítico describe la función del sacerdote como representante del oferente, y lo importante, no puede ir con las manos vacías. Yo me acerco a Dios, usted se acerca a Dios, pero lo hace por medio del méritos o el sacrificio de Mashiach. Dice en el versículo siguiente: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas en los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es la importancia del Levítico, para que comprendas que no existe la forma de que un individuo se acerque a Dios sin el requerimiento que mismo Dios establece, un sacerdote. Y ese sacerdote no puede ser puesto por tú, por mí o por una organización. Este ha sido debidamente organizado, seleccionado por el Eterno para beneficio, porque Dios decía hace rato que mejor que Dios nos diga qué ofrendas presentar, y qué mejor que Él nos diga quién es el sumo sacerdote. Así no le erro cuando entrego mi vida al Señor. Todo lo contrario. Así estoy más informado, como decíamos, de qué debo de ofrecerle, cómo debo de ofrecerle a Dios. ¿Nos conviene, Mashiach? Claro que sí. En la carta a los Hebreos 7:26 dice lo siguiente: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Esa es la diferencia. A diferencia de Aarón, que Aarón era un prototipo, una sombra del verdadero. Aarón era solamente para que nos diéramos una idea de quién es nuestro Mesías, para que entendiéramos la función del Mesías, o como mismo Yeshua dijo: es necesario que yo pase todo esto para que se cumplan las Escrituras en torno a mi persona. De otra manera, ¿cómo tendríamos redención? De manera que cuando leas Levítico, es para que valores el sacerdocio, el sacrificio de lo que hizo el Mesías. Cuando veas Levítico, es para que veas lo que Dios te facilitó para que comprendieras. Y no erramos, no tenemos que ir buscando indulgencias plenarias, no tenemos que andar ahí de rodillas, sacrificando, flagelando nuestro cuerpo. No tenemos que hacer este tipo de barbaridades porque no son aceptadas. Solo lo que el sacerdote lleva y que me represente a mí. Y como dice en el libro de Levítico 1, uno de entre nosotros. Te invito a que leas el libro de Levítico. Te sorprenderás de lo que verás. Te sorprenderás de lo que te enseñará el Señor. Si favor, si nos permite el Señor, nos da su misericordia, estaré hablando de cada una de las ofrendas en los días siguientes.